Ok, perfecto. Eh, Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este webinar en el día de hoy. Realmente para mí es un honor poderles hablar de este tema y cada vez hacer que nuestro idioma, el español, estemos más a la vanguardia con todos los temas de altura en todo lo que manejamos de ortodoncia. El día de hoy, como lo decía Estrella, vamos a hablar de avance mandibular en alineadores, un nuevo enfoque para la salud de la ATM y la estabilidad dental. Es un tema muy interesante en el cual estamos rompiendo paradigmas, cambiando diagnósticos y tratamientos de los cuales los ortodoncistas veníamos tratando y dejando de pensar en solo corregir la parte dental, o sea, dejamos de corregir toda la parte de dientes para tener y darle la importancia necesaria de el componente temporomandibular, vía aérea, estabilidad oclusal y estética facial, acompañado de nuevas tecnologías de las que vamos a hablar el día de hoy. Excuse me. Listo. Siempre les comento a los doctores y los que han estado con conferencias conmigo que para tener un éxito en los tratamientos de alineadores es necesario, es muy importante tener en cuenta cuatro pilares. Esos cuatro pilares nos van a dar un éxito y una predictibilidad, una satisfacción al paciente y a nosotros como profesionales. ¿Cuáles son esos cuatro pilares en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos antes de iniciar unos tratamientos con alineadores? El primero es el conocimiento. El conocimiento es lo que estamos haciendo hoy. Ustedes entrando, dedicando el tiempo necesario para hacer un aprendizaje, ir a cursos, ir a congresos, a seminarios, porque esto va cambiando día a día, ¿sí? Entonces, el conocimiento para poder aplicar todo lo aprendido sobre mi paciente que voy a manejar con alineadores, dejando de solamente alinear dientes y comenzar a manejar todo el tema articular, funcional y estabilidad dental. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de el conocimiento, esto no para. Y todos los que me conocen y que he podido darles conferencias saben que no paramos de estudiar. Sigue apareciendo cosas nuevas y la tecnología está en ese recambio. Y el diagnóstico y todas las paradigmas que teníamos anteriores como ortodoncistas va cambiando. Ese es como el primer ítem. Obviamente, si nos quedáramos hablando de el ítem del conocimiento, nos daría mucho tiempo, pero quiero nombrarlos para que lo tengan en cuenta cuáles son los cuatro pilares. Entonces, el primero es el conocimiento, el segundo es el software que estamos utilizando, que sea un software predecible, que el diseño que yo realice y el conocimiento que tengo lo pueda yo plasmar en ese software siendo verídico y predecible en lo que estoy haciendo, que me reproduzca mi conocimiento en ese momento. El tercero, y no menos importante, el material. Es muy importante conocer el material que estamos utilizando. Ustedes pueden tener el conocimiento, pueden tener absolutamente toda la casuística, pueden tener absolutamente un excelente software, pero si ustedes realmente no tienen un material que logre reproducir sus movimientos, su conocimiento, como lo están haciendo en el software, pues estamos perdiendo ese eslabón para que se nos pueda generar nuestro éxito en nuestros tratamientos. Es importante saber cuáles son los materiales que nos sirven para facilitar una alineación. Es importante
conocer cuál es el material que nos sirve para dar un torque, porque no todos los materiales nos sirven para eso. Entonces es importante que dentro del conocimiento aprendamos qué material estamos utilizando. Y el último ítem, y no menos importante, es el paciente. Ustedes saben que nosotros podemos tener el conocimiento, podemos tener el software, podemos tener el material, pero si nuestro paciente no está comprometido con lo que estamos haciendo, pues realmente el proceso y el avance del tratamiento no se va a dar. Entonces es importante nosotros guiar a nuestro paciente a que haga parte de este ejercicio, a ser parte de la mejoría que le vamos a presentar a nuestro paciente. Y hablando de Smarty, pues con Smarty tenemos solucionados dos de estos ítems. El software, que muchos de ustedes ya lo conocen, que es un software robusto, que es un software completo, donde vamos a poder identificar y hacer una precisión de la biomecánica que vamos a hacer con nuestro paciente, un software que realmente funciona espectacularmente en todo el sentido de la palabra, que reproduce casi muy cerca a la precisión de los dientes que quiero mover, ¿sí? Otro ítem que me encanta en todo el tema del software con Smarty es la cefalometría. El hecho de poder tener una cefalometría que me ayuda a hacer un diagnóstico y dejamos de solamente pensar en dientes, un escáner, unas fotos y no más. Tengo una cefalometría que me ayuda a hacer un excelente diagnóstico y poder previsualizar cómo va a suceder todos mis tratamientos. Y entre este software de Smarty, pues tenemos otra idea que es el iFAS, que obviamente el iFAS, los que lo han podido manejar, es una predicción antes y después que hace una comunicación más clara con el paciente desde el día uno para que el paciente tome la decisión de iniciar con nuestros tratamientos de alineadores. Tengan en cuenta, yo sé que hay muchos doctores y sobre todo en esta parte occidental que hasta ahora están migrando a todo el tema de alineadores. Nosotros debemos demostrar la diferencia que hace unos brackets a unos alineadores. Tener la predictibilidad, poderle mostrar la tecnología a nuestro paciente es muy importante. Entonces, basados en eso, poder continuar y avanzar y poderle ofrecer lo mejor y la última tecnología a nuestros pacientes. Y como lo decíamos anteriormente, pues Smarty ya lleva 20 años trabajando en este proceso y no solamente tiene alineadores GE, que pues los que ya manejan alineadores de Smarty, pues saben que el alineador GE pues es un alineador que funciona muy bien, que se pueden manejar casos leves, moderados y severos. Y tenemos el alfa, que es una tecnología más avanzada, y a la que venimos a hablar hoy, que es GS. Se puede decir que es de las casas comerciales, la única casa comercial en este momento que tiene un reposicionamiento mandibular con artículos, con todo el proceso que estamos manejando, que está manejando el doctor Shengan, que más adelante se los mostraré en alguna fotografía, y les contaré todo el ejercicio que ha hecho él. Siempre que vamos a manejar a un paciente con problemas articulares y teniendo en cuenta los cuatro pilares que les estaba contando, debemos escoger la mejor biomecánica para mi paciente. ¿Qué es eso? Escoger qué es lo que mi paciente, no solamente la parte dental, necesita para mejorar su posición tanto articular como funcional, estética y estabilidad oclusal. Les quiero mostrar ahorita un caso que realmente no es un paciente que inició con GS, o sea, con un reposicionamiento mandibular, sino que basados en que él ya había tenido una ortodoncia anterior y estaba manejado con unos alineadores diferentes, se cambió solamente la biomecánica. Eso fue lo que realicé y les voy a mostrar qué sucedió. Es un paciente clase 2 que hicieron exodoncias superiores e inferiores, que tiene una mordida profunda, un overjet aumentado, un perfil del paciente con un ángulo nasolabial pronunciado y de mentón profundo.
Inicialmente, él cuando comenzó con su tratamiento anterior de alineadores, porque ya había tenido una ortodoncia con brackets cementados, lo que hicieron fue corregir haciendo una distalización para corregir la clase uno, el overjet y el overbite. ¿Qué sucedió? El paciente comenzó a referir molestia y dolor articular. ¿Ok? Entonces comenzó a decir, me está sonando la articulación, me está generando problemas, me está, palabras textuales del paciente, me está traqueando la mandíbula, o sea, una molestia constante en su articulación. Si revisamos un poco las radiografías, vemos que es un paciente que es clase 2 con mordida profunda, con una retroinclinación de los dientes superiores y anteriores. Y pensemos qué pasaba y tiene una dimensión vertical posterior disminuida. ¿Qué sucedía en ese momento? Que si distalizamos la parte superior, vamos a seguir disminuyendo esa dimensión vertical posterior y eso hace que comience a generar sintomatología. Nosotros tenemos que empezar a pensar cómo voy a liberar esa articulación que está atrapada en esa posición. Gracias a la situación del paciente, reabsorción condilar no presentaba, si se dan cuenta en la radiografía panorámica, pero sí ya estaba presentando una compresión de toda esa parte temporomandibular que lo que estaba haciendo era generarle una molestia y a futuro que nos iba a comenzar a generar desplazamiento del disco y reabsorción condilar. Si revisamos un poco el tema de cefalometría, pues vamos a ver que es un paciente clase 2 que tiene un ANB aumentado, que tiene un SNB profundo, o sea, es una clase 2 claramente. Llegó a mi consulta y me refería que le estaba molestando mucho la articulación. ¿Qué definimos hacer? Obviamente era un paciente para comenzarlo con GS, con un avance mandibular y con una ganancia vertical posterior. Pero en este caso no lo pudimos realizar. ¿Por qué les muestro a este paciente antes de comenzar a hablar de GS? Porque es la biomecánica que ustedes escojan, pueden hacer esa modificación que ustedes necesitan. Claro, estábamos limitados a la tecnología que teníamos, pero si ustedes saben cómo hacer al menos un cambio de plano, una desarticulación, un avance mandibular, como lo hemos hecho anteriormente, pues va a ser un tratamiento más largo, pero al menos no voy a empeorar el caso del paciente, sino que voy a hacer. Hicimos una planeación. La planeación fue hacer una expansión transversal, colocar unos BiRAMs en caninos, si se dan cuenta, en la parte oclusal. ¿Para qué? Para que me desarticulara y que me generara dimensión vertical al paciente. ¿Por qué? Porque si yo seguía distalizando o solamente moviéndome en esa dimensión vertical, seguiría teniendo la molestia al paciente. Recordemos que los alineadores tienen un grosor, ese me ayuda a desarticular levemente, pero si le coloco de todas formas un BiRAMS que me vaya a generar más desarticulación, pues va a ser mejor para el paciente. Obviamente teniendo en cuenta todos los parámetros del examen articular que debemos hacer. ¿Qué se programó con él? No distalización, se programó una expansión transversal y fíjense que coloqué los BiRAMs en caninos. ¿Qué quiere decir eso? En la zona media. Si yo los hubiera colocado en la zona anterior, o sea, en la zona de 11, 21, 31 y 41, lo que sucedería es que la mandíbula iba a rotar hacia atrás y lo volvería más clase 2. Entonces, esa fue la biomecánica que hicimos y el paciente ya está finalizando sus alineadores y ¿qué podemos encontrar? Lastimosamente, y lo digo lastimosamente, no lo pudimos manejar con GS, pero quería mostrarles los avances que tuvimos. Mantuvimos la clase 1 del lado derecho, el paciente tenía una clase 2 al iniciar, mejoramos la posición de los arcos, ganamos dimensión vertical, mordida profunda,
Centramos línea media, inferior, que estaba desviada, y mejoramos el perfil del paciente y la sonrisa se la hicimos un poquito más amplia, o sea, una sonrisa estética, funcional y articularmente sana. Si vemos unas fotos más del paciente, podemos hacer la comparación inicial a la actualidad, donde vemos esos corredores más selladitos, más cerraditos, con una sonrisa amplia, y eso que con este paciente teníamos exodoncias de premolares, logramos hacer una amplitud de su arco, logramos hacer unos torques en la zona anterior y lo más importante, logramos darle dimensión vertical al paciente. ¿Por qué? Porque teníamos que darle el espacio y recuperación de esa articulación que nos estaba pidiendo a gritos que le diéramos su espacio. Entonces, fíjense la línea media cómo estaba desviada hacia la izquierda del paciente, y eso, ese efecto que iba a proporcionar un desajuste oclusal, y ese desajuste oclusal iba a generar una posible reabsorción condilar en ese lado izquierdo. Entonces evitamos que comenzara a generarse ese problema. Centramos línea media, ok, expandimos arcos, mantuvimos su posición y lo comenzamos a mesializar el cuadrante 3. Si miramos el lado derecho, obviamente logramos mejorar dimensión vertical, ok. En el lado izquierdo logramos mesializar, que entre los movimientos que tenemos que aprender en las biomecánicas con alineadores es que debemos saber cómo vamos a hacer un movimiento de cuerpo de diente, pero ese es otro tema. Por ahora vamos a seguir hablando de todo el tema de reposicionamiento mandibular. Llegamos casi a una clase uno del lado izquierdo, pero lo mejor de todo es que el paciente, lo que refiere, fíjense la forma de arco, cómo se logra ampliar, darle una mejor posición y hacer un torque y posición mejor de esa zona anterior superior. El paciente refiere, y es muy claro en lo que dicen, que después de colocarse los alineadores con ese cambio de biomecánica, realmente no se los quiere quitar, porque el alivio y el descanso que le estamos proporcionando al paciente es muy grande. Realmente el paciente está feliz por el tema de que ya no le suena la articulación, le generamos dimensión vertical, hicimos una leve rotación sobre su eje de un pequeño avance mandibular de este paciente, y lo podemos corroborar con su perfil. Fíjense la posición, la dimensión vertical que logramos con el paciente. Fíjense ese surco mentoniano, cómo se ve de profundo en la primera foto del lado izquierdo, y en la segunda foto se ve un perfil más delicado y más acorde de lo que estamos haciendo. Siempre que tengamos un paciente donde hagamos una valoración, siempre tengan en cuenta una valoración dinámica, no es solamente fotografía, es que el paciente hable, que veamos cómo se comporta, hagamos un examen profundo de articulación y de todo su desempeño funcional, estético y dental. Esa era como una abrebocas que les quería comentar de, es importante saber la biomecánica que voy a hacer. Es importante qué voy a hacer con mi paciente, porque no puedo mejorar una mordida profunda cuando tengo una dimensión vertical disminuida, intruyendo dientes. Tengo que darle soporte posterior. Y por eso, después de muchos años de trabajo, aparece GS. ¿Listo? GS es un producto del doctor Shengan, que realmente de Smarty, que es generado por el doctor Shengan o con el conocimiento del doctor Shengan, que hace, teniendo en cuenta toda la parte ortopédica, un avance mandibular, haciendo un centrado, si es necesario, corrigiendo las desviaciones mandibulares de los pacientes. Gracias a el año pasado
tuve el placer de poder compartir con el doctor Shengan en uno de los summits internacionales de Smarty, en el cual pude estar en una de sus conferencias que fue muy interesante y poder aprender un poco más de todo lo que él está haciendo, que realmente el trabajo de él lleva haciendo más o menos desde los 90 80, y todo eso ha sido aplicado y llevado a tecnología, a aplicarlo en alineadores. Como lo dijimos inicialmente, Smarty no es una empresa que lleva poco tiempo, realmente lleva 20 años funcionando, y en esos 20 años se ha dedicado a generar investigación y a crear nuevos productos pensando en cambios oclusales, pensando en la estabilidad oclusal y articular. Entonces, al lado derecho de la fotografía es como su equipo de trabajo de GS para el doctor. Es gente que lleva muchos años trabajando este tema de reposicionamiento mandibular y todo el tema de maloclusiones. ¿Qué buscamos cuando tenemos un paciente en GS? Un paciente de GS son pacientes quirúrgicos, realmente que tenemos un paciente clase 2 que lo que vamos a hacer es tenemos un diagnóstico que el doctor Shengan creó su propio diagnóstico basado en su evidencia y con artículos de soporte, que lo que va a hacer es cambiar la posición mandibular, hacer un reposicionamiento mandibular y generar esa estimulación de neoformación ósea condilar de nuestro paciente. Y les traigo en este momento este artículo donde podemos evidenciar el año, que es del año 2000, o sea, esto lo llevan trabajando hace, no es nuevo, no se acaba de salir, sino que lleva bastantes años trabajándose el tema de cambios de planos, utilización de twin blocks, HERBS, y se ha comenzado a evidenciar qué ha pasado con adultos, jóvenes y mayores de edad. ¿Qué sucede? Yo siempre les digo a los doctores cuando están en un curso conmigo de GS, si alguien mayor se llega a fracturar una pierna, ¿hay un remodelado óseo? Sí. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer un remodelado óseo en nuestra articulación? Si tenemos las condiciones y preparamos la estabilidad de esa neoformación, lo vamos a lograr. Y cada vez aparece más tecnología. Estos son artículos antiguos en los cuales se hace una reposición mandibular, y lo que hace es que ese estiramiento de los ligamentos hace la estimulación para el crecimiento y la neoformación de ósea condilar. Entonces, cuando tenemos un paciente clase 2 que puede tener una disminución condilar y aparte todo una reabsorción condilar, pues un tratamiento ideal para manejar sería un GS de avance. El doctor Shengan o Smarty tienen dos tipos de avance mandibular, S8TB y S8HB. Y estos es otro artículo, ya del doctor Shengan, en el cual ya hace referencia al SG-TB. SG es del doctor, las iniciales del doctor, y TB es de Twin Block, pensando en el artículo anterior en el que estábamos hablando que son bloques guiados, son bloques gemelos que lo que están haciendo es cambiando la posición condilar y mandibular de mi paciente, basados y ahorita utilizando la tecnología de la predictibilidad de qué sucedería en la posición. Obviamente, hay pacientes que son de una clase 2 muy aumentada, y esa clase 2 muy aumentada se puede manejar en dos fases. Realmente los tratamientos con GS se manejan en dos fases. La primera es una fase de reposición y estimulación de neoformación condilar ósea. Y la segunda fase es una dental, que es buscar la estabilidad oclusal y dental de mi paciente.
Ya colocándoles un poquito más en contexto los artículos que soportan todo lo que estamos haciendo, pues voy a empezar a mostrarles un paciente que hemos manejado con un S8-TB. Es un paciente joven. Si vemos realmente la fotografía, tiene un desvío importante hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y tiene una clase 2 con retrusión mandibular. Vean exactamente la flecha donde está ubicada en ese perfil. Está mostrando ese surco profundo que muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí nos está diciendo, este paciente tiene una deficiencia, ya sea mandibular o un exceso maxilar. Tenemos una discrepancia entre los dos maxilares. Entonces, en este paciente, fue a bastantes ortodoncistas y en esos ortodoncistas que le proponían utilización de brackets, hacer exodoncias de unilaterales para poder corregir esa desviación, o hacer exodoncias superiores para corregir esa clase 2. Pero pensemos a futuro qué va a pasar. Estamos limitando el espacio de la lengua de mi paciente. Estamos evitando el desarrollo natural de la vertical y sagital de mi mandíbula. En el momento que yo hago una exodoncia de unilateral o en un maxilar sí y en el otro no, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una diferencia dentaria y lo que va a hacer es una inestabilidad oclusal. Entonces, si yo tengo menos dientes en un lado y en el otro lado tengo más dientes, vamos a tener una sobrecarga oclusal y eso se va a repercutir en la parte oclusal y en la parte temporomandibular. Entonces, el paciente pasó por varios conceptos y llegó a mi consulta y realmente no le propuse nada de exodoncias. Vamos a mirar las fotos intraorales. Y en las fotos intraorales le dije, no vamos a hacer exodoncias, el problema realmente de él no es dental, el problema de él realmente es óseo. Tenemos un desvío de la mandíbula a la izquierda y tenemos una clase 2 del lado izquierdo. Siempre les digo a los doctores, tengan en cuenta una cosa. Cuando ustedes tienen la totalidad de sus dientes erupcionados, o sea, tengo desde el central hasta el segundo molar erupcionado, tanto superior como inferior, y tengo un desvío de línea media, el problema no es dental, el problema es óseo. Entonces, hagamos una valoración de este paciente. Si yo tengo un paciente que en el lado derecho tengo una clase 1, como lo muestra mi paciente, y en el lado izquierdo tengo una clase 2, me está dando a entender que tengo es una reabsorción del lado izquierdo. Pero pensemos que si mi paciente estuviera en una clase 1 derecha, pero una clase 3 en el lado izquierdo y tenemos todos los dientes, eso me da a entender que tengo una hiperplasia condilar, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a hacer un buen diagnóstico diferencial para poder definir cómo voy a manejar mi paciente. Entonces, en este caso, que mi paciente tenía un apiñamiento moderado superior, moderado leve inferior, pero lo importante que el paciente no sabía era el desvío que tenía de línea media inferior y la clase 2 del lado izquierdo, pues obviamente cuando le logré explicar y darle a entender cuál era su condición, pues ya le van dando la importancia de lo que necesitamos. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos manejado haciendo exodoncias? Pues obviamente a futuro va a tener problemas articulares, cambios de perfiles, es una persona que tiene labios prominentes y le comenzaríamos a dar un menos soporte facial a todos esos tejidos blandos, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que nos van a dar todo el soporte y nos van a rejuvenecer al paciente.
Siempre pensemos en un diagnóstico vertical y después sagital. Sé que hay paradigmas que estamos rompiendo con eso. Sé que en nuestra educación y escuchando al doctor Shengan y otras corrientes, el tema sagital, clase uno, clase 2, clase 3, solamente pensando en un solo plano, sin tener en cuenta el vertical, nos va a generar demasiados inconvenientes. Pero sigamos más adelante con nuestro paciente. La radiografía panorámica de este paciente. Fíjense la discrepancia de longitud que tenemos con el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos está dando una razón que tenemos un desbalance óseo y por ende muscular y eso me va a repercutir en una inestabilidad oclusal que nos van a comenzar a aparecer fracciones, problemas periodontales por sobrecargas de algunos lados. Si vemos la distancia de mi longitud izquierda con la derecha, se nota la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de mi paciente, dándonos la razón que el problema de base de mi paciente es óseo, es de dimensión vertical del lado izquierdo, que me está presentando una reabsorción condilar. Cuando nosotros tenemos un paciente con esta diferencia condilar, debemos sí o sí inicialmente pedir una mínimo una radiografía de ATM, de boca abierta y cerrada, o si es viable, una tomografía de ATM para poder hacer un excelente diagnóstico de mi paciente y basados, si tenemos una reabsorción condilar que se ve claramente en las radiografías, a un diagnóstico de hiperplasia condilar, que es dos cóndilos totalmente, uno mucho más largo que el otro. Y casi siempre cuando hay estas inestabilidades de cóndilos, vamos presentando, uno se va reabsorbiendo y el otro puede estar generando crecimiento. Si hay hiperplasia, si hay una estabilidad de no crecimiento hiperplásico, lo que va a haber es una de tamaño normal y el otro por la inestabilidad oclusal, ese desvío mandibular me lo está generando como una reabsorción condilar. Miremos el caso por radiografía de perfil. Cuando hablamos de radiografía de perfil, vemos un paciente clase 2 que realmente que por sus tejidos blandos son gruesos, disimula muy bien esa clase 2 tan pronunciada que tiene. Aprovechando la cefalometría que me proporciona Smarty, la plataforma de Smarty, pues puedo comenzar a hacer un excelente diagnóstico de esta parte. Ok, vamos a terminar de hacer el diagnóstico de este paciente. Fíjense, si nosotros trazáramos una línea horizontal, vamos a ver el plano canteado que se está generando por la reabsorción del cóndilo izquierdo que está empujando el maxilar superior a que se intruya y el lado derecho a que haya una leve extrusión, generando una leve canteo de este plano. Teniendo ese plano canteado, vamos a generar inestabilidad articular y a futuro va a comenzar a tener problemas de ruidos articulares, limitación de apertura. Es importante valorar todos estos conceptos y toda esta clínica que nos va dando nuestro paciente. La siguiente foto me va a mostrar la desoclusión que tuvimos que hacer para lograr la corrección de esa línea media. Si yo llevo a mi paciente pensando facialmente, no dentalmente, porque si se dan cuenta, en la foto frontal dental, el lado derecho me queda levemente cruzado comparado con el superior, porque ya ha habido una compensación del arco superior con el inferior. Entonces, basados en la distancia y toda la parte articular de mi paciente, todo lo que se ha reabsorbido en el lado derecho, hacemos una desoclusión vertical y una corrección de línea media del paciente. Obviamente, manteniendo los límites biológicos de poder hacer su corrección de línea media.
que muchas veces es mayor de lo que estamos viendo acá. ¿Cómo lo manejaríamos en ese caso? Lo manejaríamos en dos fases. ¿Qué quiere decir dos fases? Haríamos una corrección inicial, en ese momento generamos la formación ósea condilar para esa posición y una vez terminemos de darle estabilidad a esa posición, hacemos una segunda fase de corrección de línea media para que termine de formarse el tejido óseo perdido. Si se dan cuenta, en la foto frontal es el registro que tomamos para definir cómo van a ir nuestros alineadores y poderlo programar de esa manera la extrusión y corrección de línea media. En ese momento, en este paciente sí se centró en línea media dental, pero muchas veces por ausencias dentarias, por Bolton o por diferentes razones de aumento de reabsorción condilar, la línea media dental en la primera fase no queda centrada. Entonces, lo que buscamos es primero centrar la línea media facial, o sea, la parte ósea. Una vez yo logro centrar esa línea media facial, comienzo a hacer toda la programación. ¿Cuál fue el Smartest Check de programación que hicimos? Hicimos una expansión transversal, que es el S11, como se ve en el arco superior, dándole la estabilidad de ese arco que tenía una leve compresión en el lado derecho. Hacemos una leve expansión. Manejamos en la primera fase un TB, que es un similar para que me entiendan un poco más, a un twin block, ¿sí? Porque hay en otros pacientes en los que utilizamos HB, que es un tipo de paciente HERPS, ¿listo? Y cada uno tiene sus condiciones como para tomar la decisión si vamos a tomar HB o TB. En este caso, tomamos la decisión por la desoclusión vertical y de la corrección de línea media vertical y centrada de mandibular, pues hacer un TB. Vean la dimensión vertical que tiene los splints o los bloques gemelos en el lado derecho. Es aumentado comparado con el lado izquierdo, aumentado con el lado derecho, haciendo un soporte en la parte posterior con el S11 superior que me está ayudando a hacer una expansión transversal y dándole estabilidad a mi caso. En la primera fase, porque los tratamientos de GS se dividen en dos fases, la primera fase es solamente ósea, es corrección ósea, corrección vertical y centrado mandibular, hablando de S8, de pacientes clases 2, que pueden estar clases 2 centrados o clases 2 con desvío. Si yo tengo un paciente clase 2 con desvío, puedo utilizar estas dos opciones, pero esa es mi primera fase. La segunda fase va a ser la dental, que más adelante se las voy a mostrar. El primer mes, el primer mes, en la primera fase de mi paciente, fíjense la altura que presenta el lado izquierdo de altura de los del TEB a S8 y el lado derecho la altura vertical del S8. Ese me está dando una estabilidad del cóndilo que no quiero modificar y el lado izquierdo me está dando la estimulación del crecimiento de esa zona que al mismo tiempo en esa primera fase comienzan a haber unos movimientos leves de mi paciente dentales para que se vaya mejorando toda la parte oclusal y estabilidad oclusal de todo esto. ¿Cuánto dura esta primera fase? Esta primera fase normalmente dura entre 7 a 9 meses. ¿Qué vamos a lograr ahí? Hacer la neoformación ósea y la nueva reposición eh, condilar de mi paciente, haciendo cambios de postura muscular. Muchas veces cuando un paciente clase 2 va a cirugía ortognática, ¿qué sucede? Pues terminan haciendo un avance mandibular y la musculatura a la fuerza tiene que llegar a esa nueva posición. Y son pacientes que tienen mayor recidivo en los pacientes quirúrgicos clases 2. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento que estamos remodelando
haciendo neoformación ósea y aparte de todo estamos cambiando la postura muscular, va a ser un tratamiento más estable. Les quiero mostrar un pequeño video cómo se ve el paciente el día que les coloco los alineadores. Si se dieron cuenta, en esa primera fase el paciente trata de volver a su posición desviada de la mandíbula. ¿Qué sucede? El alineador, obviamente programado de una forma precisa y exacta, hace que esa angulación de 75 grados que necesito me comience a estimular la formación y la posición de mi paciente. Finalizando la primera fase, o sea, llegando a los 7 meses, les quiero mostrar otro nuevo video en el cual vamos a darnos cuenta cómo el paciente, ya sin alineadores, solamente para tomar el video, le dije, abre y cierra y muéstrame cómo va la estabilidad de lo que estamos haciendo. ¿Vieron la estabilidad que se está generando? El paciente ya no tiene, pues obviamente en ese momento sí tenía alineadores, pero en la toma del video no le coloqué el alineador porque el paciente ya hizo su neoformación de esa zona, ya hizo el avance mandibular, ya hizo el cambio postural, ya estamos haciendo el cambio de planos. Fíjense y recuerden cómo se veía la desoclusión inicial cuando tomamos el registro, se veía muy amplio. En este momento, 7 meses después, la parte oclusal se ha hecho una extrusión de esa zona, dándole estabilidad a la neoformación condilar que estamos generando. Y les voy a mostrar un video a los 15 meses, ya finalizando su segunda fase. Si se dan cuenta, ya no hay una inclinación de planos del arco superior, se ha corregido toda la parte dental, hemos hecho y hemos mejorado bastante la parte oclusal posterior y hemos logrado que dé se vaya haciendo un acople posterior. Eh, Todo basados en los alineadores S8 TV de Smart. Si miramos ya radiografías de perfil, a los 15 meses vemos su disminución en la clase 2 que tenemos con nuestro paciente. En el primer refinamiento tomamos una radiografía, obviamente, de control de la inicial y una radiografía del refinamiento de la segunda fase y vemos el cambio importante que ha tenido nuestro paciente, pasando de una clase 2 profunda, de mordida levemente profunda, a una dimensión vertical más aumentada y con avance mandibular, generándole estabilidad tanto posterior como anterior a mi paciente. Hagamos la comparación de la radiografía finalizando nuestra primera fase. Esta es la radiografía a los 9 meses cuando íbamos a iniciar la fase dental. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Recuerden que la primera fase es para mejorar toda la parte ósea y una parte dental. Pero la segunda fase es la parte dental, porque ya mejoramos y damos la estabilidad temporomandibular, haciendo la neoformación del cóndilo que se veía afectado. ¿Y qué vemos acá? Logramos el crecimiento vertical del lado izquierdo de mi paciente, haciendo una neoformación. Hicimos la comparación también de la parte de la ATM, de la radiografía de ATM inicial y a los 9 meses, o sea, finalizando la primera fase de reposicionamiento. Y si ampliamos un poco más la imagen, podemos ver la diferencia en la parte posterior.
Les quiero comparar una flecha que me da la distancia inicial del cóndilo y esa misma flecha se transporta hacia la parte de ese refinamiento y se ve la formación redondeada que se está dando en la parte posterior por la reposición mandibular que se logró con los S8TB, haciendo una estimulación de neoformación y cambio postural y de planos de mi paciente, demostrando que no hay límite en la formación ósea, que mientras que nosotros estemos vivos, siempre va a haber neoformación o reabsorción. Entonces, tenemos que tener las condiciones y el conocimiento. Ahí vamos casi a la primera diapositiva, donde yo les decía los cuatro pilares. El conocimiento para poder tratar un paciente con un desvío mandibular, clase 2 que teníamos, y poderlo manejar como debe ser, sin causarle más daño, sino beneficio. Hacemos la comparación ya del paciente después de 15 meses, va mejorando, vean el perfil del paciente, ha avanzado demasiado, ya es un perfil recto, el plano se mejoró, hemos entrado en línea media del paciente. Dentalmente, ¿qué vemos? La clase 2 que teníamos canina del lado izquierdo ya no está. Ahí no tenemos, ahí en esa foto no tenemos los alineadores. Estamos haciendo la extrusión de los posteriores, pero si ustedes se acuerdan de la primera foto donde veíamos el registro, la desoclusión vertical que generaba al lado izquierdo en esa clase 2 era grandísima. Fíjense la forma de arco que ya hemos tenido, ampliamos un poco más ese arco superior, dimos una mejor forma del arco inferior, centramos línea media inferior y mantuvimos la clase 1 del lado derecho, dándole dimensión vertical posterior, que es lo que estamos en este momento finalizando. Y en el lado izquierdo llegamos a la clase 1 y estamos dándole la estabilidad de la eh, extrusión de posteriores. Comparemos el perfil del paciente. La foto inicial, un paciente clase 2 con mentón, que esos pacientes nos logran hacer como una leve distracción por el mentón. Dicen, no, es una clase 2, una clase 1, es un paciente clase 2 que nos está pidiendo la ayuda a que le liberemos esa vía aérea y que le mejoremos esa posición articular y condilar de nuestro paciente. Fíjense la distancia cuello-mentón. Aumentó a los 15 meses mi paciente. Si miramos de frente, logramos corregir el desvío. La sonrisa del paciente se ve más estable, una sonrisa amplia y eh, con mayor estabilidad oclusal. Foto inicial, línea media desviada inferior y plano canteado. En la foto de 15 meses, planos corregidos y línea media centrada, arco y alineado del paciente. Pensemos que cuánto tiempo fue. Llevamos 15 meses. Normalmente, ¿cuánto duran las ortodoncias con aparatología fija? Depende del tratamiento, pero un tratamiento de estos fácilmente a veces se puede ir hasta 24 meses y no lograr la corrección ósea que estamos haciendo con S8. Alineación dental del paciente, clase 1 se mantuvo del lado derecho y una clase 1 se logró después de esa clase 2 que teníamos casi de un canino completo. En este momento se está finalizando la oclusión y dándole la estabilidad oclusal del paciente. Es un caso que demuestra que rompemos paradigmas en el tema de neoformación, estimulación de crecimiento óseo. Voy a mostrarles ya por último otro caso GS de un paciente que es clase 2 mandibular. No tiene desvío, realmente fue más el avance que necesitaba el paciente para realizar. Para eso vamos a seguir nombrando más artículos en los cuales demuestran que hay una
y han hecho muchos artículos en la cuantificación, identificación de la replicación de las células mesenquimales durante la estimulación del crecimiento de la cavidad glenoidea, durante la estimulación y la nueva posición mandibular que hace que se estimule tanto el crecimiento de la cavidad glenoidea como la estimulación del crecimiento y la formación condilar de mi paciente. Este paciente tiene 15 años, realmente asiste a mi consulta después de haber asistido también a otros ortodoncistas, en los cuales le decían que él era un paciente quirúrgico clase 2 en el colegio. A los que entienden un poco más de este tema, le hacían bullying, o sea, lo molestaban bastante por su posición y cómo se veía el paciente, y él realmente estaba como ya teniendo problemas psicológicos del tema. Cuando yo les digo a los padres, vean, este paciente no lo vamos a manejar con cirugía, cuando casi todos le habían dicho o manejamos con cirugía o hacemos exodoncias para compensar esa discrepancia de perfil que tiene. Yo le dije a los papás y al paciente, no, lo vamos a manejar con alta tecnología, vamos a reposicionar y vamos a hacer la estimulación de crecimiento de ese maxilar. Las fotos intraorales son mordida en tijera en la zona de premolares de 14 y 24, una proinclinación importante de dientes superiores y una retroinclinación de dientes inferiores, aparte de todo agenesia del 35 y el 45. Entonces, normalmente todos les estaban proponiendo hacer cirugía, colocar implantes, algo mucho más agresivo, que realmente el paciente no fuera que lo necesitara. Realmente ahí rompemos más paradigmas. ¿En qué? En que es un paciente que miramos la radiografía de perfil, vemos una clase 2, una importante retrusión de la mandíbula inferior, la cual necesitamos estimular tanto dimensión vertical posterior y avance mandibular. Utilizamos en este caso también el S8, SGTB, en el cual me hizo la estimulación vertical que necesitaba el paciente, hice el avance y al mismo tiempo empecé a mejorar la posición de los dientes, teniendo en cuenta que él tenía unos dientes temporales que no iba a mover, el 35 y el 45, el 60, el 75 y el 85, por agenesia del 35 y el 45. ¿Ok? Eso fue lo que les propuse al paciente. Estaba en una zona de recambio de dientes, entonces nos daba pues la posibilidad de seguir avanzando. Ese fue el Smartish Check que se propuso y que logramos con él. En la primera fase logramos esto. Logramos una retroinclinación, un avance importante en la zona del maxilar inferior y comenzar a generar la estabilidad oclusal. ¿Él necesita más dimensión vertical posterior? Sí, claro, puede ser. Pero esta es la primera fase donde le corregimos su perfil. Si logramos ver y nos damos cuenta cómo le cambió el perfil, pasó de un paciente clase 2 con proinclinación a un paciente clase 1, acá están las medidas, con retroinclinación de dientes anteriores, obviamente el avance mandibular y una dimensión vertical aumentada posterior, que antes no tenía el paciente. Tenía una mordida muy profunda, generamos de ese paciente que muerde justo en el paladar, le generamos tener contacto con los dientes anteriores superiores, los inferiores. Si hacemos la comparación de la silueta de la radiografía inicial con la de el primer refinamiento, que es ya finalizando nuestra posición de avance mandibular, pues vamos a ver el cambio tan importante que tuvo nuestro paciente en ese sentido. Y miremos la clínica. Pasar un paciente de clase 2 con distancia cuello-mentón disminuida a este perfil que ya tenemos al lado derecho. El paciente está feliz, le cambiamos la vida, sonríe, ya no tiene sus temas psicológicos que estaba presentando en el colegio.
Al ver una sonrisa del paciente, se logra ver el avance mandibular que logramos con el paciente y la dimensión vertical que le generamos al paciente. Fíjense la dimensión del tercio inferior inicial a la que tiene en este momento el paciente, después de 7 meses no más de trabajo. Una sonrisa más estable, más amplia, no tan proinclinada como lo tenía anteriormente. Entonces, basados en eso, les muestro la parte dental de la primera fase, donde logramos una retroinclinación de dientes anteriores hasta ahí, y ya el tema oclusal lo vamos a manejar en la segunda fase. Logramos mejorar una posición de los dientes, que no es la primera fase, no es lo que me interesa en la primera fase. Recuerden que la primera fase es solamente óseo, que me ayuda a mejorar alguna posición de dientes, sí, pero lo principal es la parte ósea en la primera fase. Un cambio de un paciente clase 2 con mordida profunda, con mordida en tijera en la zona de 24, a mejorar y coordinar arcos tanto superior como inferior. Y lo mismo en el lado derecho, un paciente clase 2, mordida profunda, con mordida en tijera en el diente 14, a llegar a una clase 1 canina. Línea media centrada, desarrollo del arco transversal, el cual nos sirve para darle espacio, liberación y a la lengua, y aparte todo de su articulación, dándole la posición ideal a esa articulación. En conclusión, pues de esta pequeña charla de una hora, ¿qué les quiero mostrar? Que realmente Smarty, de los 4 pilares fundamentales para lograr un excelente tratamiento con alineadores, me proporciona 2, que es el software, que es un excelente software, y aparte todo el material, la tecnología, para yo poder reproducir lo que yo quiero, no solamente mover dientes, sino que también estoy haciendo cambios de posición ósea y muscular. Eh, Importantísimo, hacer una excelente planeación de mis tratamientos hace que mejore. Tómense el tiempo necesario de diagnosticar, tómense el tiempo necesario para definir si mi paciente es GS o si lo voy a manejar con alineadores nomás, o sea, un GE o solamente es una corrección dental. Pero tengan en cuenta, hay muchas enfermedades articulares que nosotros como ortodoncistas a veces pasamos por alto y causamos a veces más dolor y más molestia articular por no hacer un buen diagnóstico. El avance mandibular, el S8GS, puede ser HB o TB, pues me ayuda a hacer una neoformación condilar, y ya están todos los artículos que ha publicado el doctor Shengan, en el cual demuestra que hay una reposición y una neoformación ósea y una nueva posición del disco, generando una estabilidad temporomandibular, muscular y oclusal. Y obviamente el hecho de que nosotros podamos cambiar esa posición muscular me va a dar un tratamiento más estable. Va a ser y me va a proporcionar una oclusión eh, ideal, evitando un paciente quirúrgico, evitando un paciente de proporcionarle una cirugía, el cual la parte muscular no está acostumbrada, y lo que me va a hacer es una retracción y es una pérdida de la cirugía de lo que hicimos. Entonces, pues, muchas gracias a todos por asistir. Estamos a escuchar sus preguntas, comentarios, y pues nada, gracias. Hay una pregunta de doctora Carmen Méndez. ¿Cuáles son los límites biológicos para hacer avance? Ok, listo. ¿Cuáles son los límites biológicos? Normalmente, eso depende del paciente, pero normalmente se hace de 5 milímetros, ¿sí? Me da estabilidad
no voy a hacer un cambio tan fuerte. Si lo que sucede es, si yo tengo un paciente de 8 milímetros, pues lo hago en dos fases. Avanzo 5, genero esa neoformación ósea, cambio ese tamaño condilar, cambio esa posición muscular y una vez termine esa primera fase, hago un refinamiento de esa primera fase, que sería seguir avanzando los 3 milímetros que me quedarían faltando. Normalmente se maneja por condiciones biológicas 5 milímetros, tanto de vertical como de avance. Entonces, esos son como los parámetros en la teoría, pero pues vamos valorando obviamente cómo se ve nuestro paciente y dependiendo del examen clínico articular que se va haciendo, miramos cuál es la posición más cómoda del paciente y lo vamos avanzando. Vale, otra pregunta de Claudia. ¿La edad del paciente influye? Ok. Eh, pues la verdad, obviamente si tenemos un paciente mayor, realmente en este momento tenemos pacientes en tratamiento, mujeres de 54 años, o sea, realmente lo estamos haciendo con todos los pacientes a cualquier edad. Lo que les decía durante la conferencia, hay veces que tenemos fracturas de pierna, de brazo, y siempre hay una neoformación. Entonces, no afecta el tiempo ni la edad del paciente. Hay que hacer es un muy buen diagnóstico, cuál es el problema articular que tiene y así sucesivamente manejarlo. Obviamente hay pacientes de mayor edad que de pronto los cambios no los vamos a hacer tan rápido, sino va a ser más limitado el tiempo de cambio. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces no tenemos limitación. Tenemos pacientes de todas las edades manejándole el avance mandibular. Vale. Otra pregunta de Julio. Los levantes de mordida, ¿cuándo los hace incisivos? ¿Cuándo en caminos? ¿Y cuándo en sectores posteriores? Ok, cuando coloco los bloques de mordida, me dijiste, sí, listo. Cuando coloco un bloque o un BiRAMS en la zona anterior o un BiTurbo, como lo llamábamos antes, cuando tengo un paciente clase 1 con retroinclinación de dientes inferiores, que yo que necesito, que me gane dimensión vertical para cambiarle la angulación a esos incisivos inferiores. Cuando tengo un paciente clase 1 que está normalmente ahí con mordida profunda, nunca le coloco un bite ramps en la zona anterior. Lo coloco en la zona media para generar un fulcro que me genere esa extrusión de posteriores, más no una rotación de la mandíbula hacia atrás. En la parte posterior, pues realmente rara vez lo utilizo, es más para utilizarlo para mordidas cruzadas. Transversales que quiero de pronto desocluir en la parte posterior para que me genere la desoclusión y poder hacer la corrección de la mordida cruzada posterior. Vale. Otra pregunta de Oscar Muñoz. Dice, Doctor Alex, ¿los pacientes con pérdida dental tienen alguna limitante para este tipo de procedimientos? No, no tiene ninguna pues, limitación. Realmente tengo pacientes con pérdidas dentales y lo que sucede que en esos pacientes, haciendo la valoración, ¿qué pasa cuando yo tengo dientes que se pierden en un solo lado? Pues va a haber un plano canteado, se va a inclinar el plano. Y cuando sucede eso, pues lo que debo de hacer es recuperar el espacio de ese diente. Entonces, los pacientes que tengo con ausencias dentarias, he terminado recuperándole ese espacio generando la estabilidad dental oclusal de plano y de temporomandibular para una posterior rehabilitación. Vale, gracias. La última pregunta de Paula dice, hola, doctor, saludo desde Paraguay. La planificación cuando hay desplazamiento de disco se inicia también primero en sentido vertical. Sí, entonces siempre tenemos que hacer un diagnóstico articular, identificar cuál es
la zona del cóndilo que se está reabsorbiendo y de identificar dónde está la posición del disco, ¿sí? Casi siempre cuando tenemos un paciente con reabsorción condilar, pues obviamente ya el disco también se está viendo afectado. Entonces, solamente en el momento que yo libero, que gano esa dimensión vertical, el disco se me comienza a reposicionar. Ahí comienza a ver la estimulación de la neoformación. Pero si yo tengo el disco en una buena posición, lo que voy a hacer cuando hago una dimensión vertical, eh, gano una dimensión vertical, lo que le estoy generando es más espacio de vascularización a ese disco y a todos los ligamentos. Vale. Otra pregunta de Claudia. Dice, ¿hay contraindicación, contraindicación para un paciente class 2 con artrosis u osteoporosis? Ah, con osteoporosis. Sí. Obviamente tiene que estar controlado la parte de osteoporosis, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos un paciente con osteoporosis? Normalmente tenemos un debilitamiento de la parte ósea, pero pues si el paciente está controlado con sus medicamentos, lo que hacemos es tratar de hacer suavemente, ahí sí nos toca hacer una velocidad más lenta de esa estimulación, de esa formación condilar. ¿Qué pasa con los pacientes con osteoporosis? Normalmente se comienza a generar una artrosis, que es el desgaste del hueso. Pero si no actuamos y lo dejamos así, pues vamos a empeorar su situación. Entonces, lo que logremos hacer, ya sea en dimensión vertical, que ya no sería tan alta como de 5, sino una de 3 y un leve avance mandibular, va a ser progresivamente más sano. Y muchas veces, eso sí, ya es como concepto personal, lo mezclo con estimulación de crecimiento óseo con láser, con terapia láser. Gracias. Otra pregunta de Julio. Dice, ¿puede recomendar alguna bibliografía? Ah, bueno, bibliografías están pues las tres que puse en el seminario y realmente el doctor Shengan en el Journal de Shanghai debe tener más o menos mal contados unos 25 artículos hablando de esos temas. Si algo por interno o ya no sé cómo, con el asesor que estés, en qué país se encontrará el doctor Julio, pues, le podría como pasar como el nombre de los artículos donde dan evidencia de esos cambios de planos y todo este tema. España, Sí, ok, doctor Julio, España. entonces, el otro, en marzo 14, 15 estoy en Portugal, de pronto podría hablar yo con el partner de Portugal y por medio de ellos poderle pasar algo de bibliografía del tema. Si necesita algunos apoyos desde España, puede dejar sus contactos. Es que vamos a conectar con usted. Gracias. Y gracias a Dr. Alex. Y para próximo webinar es para Smarty Alpha. En el día 14 de marzo es de doctor Mónica, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Si tenéis interés, puedes sacar nuestra QR de Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Alex. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a Ah, todos. hasta luego.